Continuamos con más acá en la revista Primera Hora y preste muchísima atención porque en este día tan importante, una efeméride tan importante, la resistencia indígena negra y popular, el día de hoy nos acompaña un historiador nicaragüense, don Luis Aburto, que nos va a estar hablando un poquito más acerca del tema, algunos detalles y cosas a resaltar también en todo lo que ha sido estos 531 años de resistencia indígena negra y popular. Y también nos acompaña Carla González. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Agradeciéndole, ¿verdad?, por la invitación que se me hizo el día de hoy. Yo creo que hoy 12 de octubre es un día bastante importante en todo Nicaragua, y no solo en Nicaragua, también en el mundo, ¿verdad?, porque recordamos a esa gente noble, a esa gente que ha sido capaz de mantener su propia resistencia. Y vemos, ¿verdad?, que hoy en día, en el 2007, se cambia Día de la Hispanidad o Día de la Raza, como le llamábamos anteriormente, como el Día de la Resistencia Indígena Negra Popular, ¿verdad?, en donde nuestro pueblo prácticamente se mantiene firme a través de su cultura, de su tradición y de la gastronomía, porque en esto vemos, ¿verdad?, de que hoy en día se le da mayor realce a esta fecha histórica. 531 años, ¿verdad?, en los cuales prácticamente nuestro pueblo se mantiene. Y vemos, ¿verdad?, que en nuestro país, en la costa atlántica, existen 10 grupos étnicos, ¿verdad? En la costa atlántica tenemos, por ejemplo, los Ramas, en el Pacífico tenemos, ¿verdad?, la Nicaraos y entre otros, ¿verdad?, de los cuales forman parte de este gran acontecimiento. Algo muy importante, conociendo la historia y recordando que de hecho esta fecha es para recordar y también tener en cuenta la reivindicación de nuestras propias raíces en todo lo que ha sido el pasar del tiempo, desde 1492, de que se conoce un poquito más de la historia, de todo lo que aconteció. El caso nuestro, en este caso nuestra perspectiva, nuestro punto de partida acá es la resistencia, todo lo que se hizo en ese tiempo porque ellos vinieron con cruces y con sus espadas, vinieron dispuestos a implementar, a someter y cambiar todo. Exacto, vemos, ¿verdad?, de que en aquellos tiempos gente pudiente como empresarios, hasta mismos políticos, fueron los que buscaban la manera y la forma como arrebatarle inclusive hasta la vida a esta gente noble, importante, ¿verdad? Pero sin embargo ellos todo el tiempo tomaron en cuenta esa resistencia en la cual para defender sus propias tierras y su vida y su gente, ¿verdad? Y hoy en día pues vemos de que tenemos por qué celebrarlo. ¿Por qué? Porque es algo que viene a valorar el trabajo mismo de nuestra gente, de nuestros antepasados, y lo más importante que lo mantenemos, ¿verdad? Porque lo mantenemos, decimos, porque esto ha sido traspasos propios a las nuevas generaciones, y eso nos conlleva a mantenernos siempre firmes. Se maneja, ¿verdad?, de que en los tiempos se celebraba por su alegría, ¿verdad? Hoy nosotros lo vamos a hacer a través de bailes populares, a través de la poesía, a través de la misma cultura, ¿verdad? Y valga la redundancia, de la misma comida étnica que nosotros mismos tenemos y valoramos. Eso ha sido un esfuerzo propio del gobierno, ¿verdad?, en el cual vemos por todos los puntos de Nicaragua esa gastronomía en la cual todo el pueblo puede ir a disfrutarla, y eso viene a contagiarte a vos mismo, ¿verdad?, porque es algo que es tradición, es algo de que es una resistencia propia en la cual el mismo pueblo se defiende y no se deja mandar, como vos mismo lo decías, ¿verdad?, en el cual si hay que defenderse de los que sean pudientes, pues hay que hacerlo, ¿verdad?, para que de esa manera podamos defender hasta nuestra propia vida. Hablando de las culturas, etnias y los diferentes grupos étnicos que existen en Nicaragua, ¿podría hablarnos un poquito de cómo a lo largo de los años han logrado conservarse? Sabemos de que a nivel centroamericano, por ejemplo, uno de los grupos étnicos más conocidos y que se han conservado a su originalidad han sido los guatemaltecos,
que hemos visto cómo ellos han podido conservar su identidad de indígena y cómo la viven actualmente. ¿Cuáles han sido los grupos étnicos en Nicaragua que se han mantenido y cómo podríamos nosotros revivir eso? Por ejemplo, tener, ¿verdad?, los grupos étnicos en Nicaragua. Tenemos en la costa caribe los Ramas, Mayana, ya decíamos, Osumo, los mismos Miquitos, ¿verdad?, sí, que son los que se mantienen, los Garifunas, los creoles o criol. Y en la costa pacífica tenemos a los Sioux o Sutiaba, Nicaragua, los Chorotegas, los Nahuas o Maga y los Cooperas o Matagalpa, que son los que han venido formándose en su propio territorio, manteniendo viva la tradición, ¿verdad? Y eso ha conllevado a multiplicarse, porque si no más lo recuerdo, anteriormente hablábamos solo de los Ramas, ¿verdad? Pero hoy en día se han ido multiplicando hasta conservar 10 grupos étnicos en Nicaragua. Vos mismo decías en Guatemala, en el mismo México, ahí tenemos grupos étnicos en los cuales se conservan y se mantienen. Nicaragua podríamos decir que no solamente en la costa atlántica y en el Pacífico los tenemos, sino que también eso ha venido a demostrarnos a nivel nacional, porque grupos de allá han venido a vivirse aquí a Nicaragua, a Managua propiamente. Entonces eso vienen a ayudarnos a mantener viva la tradición de la comida, de su creencia, de su religión y de su propia manera de vivir. Y algo muy importante también que se ha mantenido al pasar el tiempo, y es muy importante que como nosotros como nicaragüenses lo conozcamos también, es de que aún se mantiene. Hablábamos, por ejemplo, hace unos días que se celebraba lo que era el Día del Maíz, que también es resaltando un poco más todo lo que viene de nuestros aborígenes, como lo es la alimentación. Lo mencionábamos incluso cuando estábamos preparando ahí el bao, de que una combinación de diferentes culturas, el mestizaje, tanto los afro-nicaragüenses, los indígenas, pero también en el baile, porque por ejemplo vemos el baile, el huehuense, el macho ratón, y sabemos que son estas sátiras para todo lo que se vivía en ese tiempo. Es decir, el nicaragüense se ha mantenido en esa constante resistencia y lucha hasta en la actualidad, de diferentes formas, de diferentes, podría decir, baile, gastronomía, cultura. Ahí vos podés observar que a través de su transmisión que ellos hacen, pues, en el baile o en la misma gastronomía, es el contagio que nos da a nosotros también mismos. Y eso viene a ayudar, ¿verdad?, a que nosotros los mantengamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el bao es delicioso, ¿verdad? Es una comida típica en la cual todos nosotros nos morimos por un pedacito de bajo, ¿verdad? Entonces, eso es el contagio propio que vienen a hacer esta gente, estos grupos étnicos, pues, que nos vienen a contagiar con lo que ellos hacen, con lo que ellos producen y con la tradición viva que mantienen. O sea, mantener viva esa cultura. Esa cultura nos hace a nosotros también mantenerlos. Y yo he visto y he venido observando, ¿verdad?, que hoy en día en los colegios se está viendo bastante esa tradición, eso que transmiten los grupos étnicos. ¿Para qué? Para mantenerlo nosotros y pasárselo a nuestros hijos. Y de esa manera mantener la historia, pues, de estos grupos en los cuales, pues, hoy los celebramos en este 12 de octubre. Y también conocer un poco más el trasfondo histórico, que es muy importante saber cómo es que sucedió todo, porque algo que lo platicamos también detrás de cámara, en algunas partes del mundo incluso se suele confundirse y verlo desde otra perspectiva, pero nosotros ahora lo vemos de este lado con lo que realmente fue lo de la resistencia. Aunque en 1492 vienen con sus barcos, vienen con todo, a partir de ese momento, aunque haya sido un proceso largo en el cual ellos trataron de someter todo e imponer muchísimas cosas y de engañar también, entonces desde ese instante es que se ha tratado de mantener aún lo que es la resistencia. Así es, o sea, desde el descubrimiento de Colón podríamos ver, ¿verdad?, la manera cuando se da, ¿verdad?, de que trataron de persuadir o engañar a la misma gente, y vemos esa resistencia en ese entonces de aquella gente que convivió o mantuvo,
de ver cómo lo logró resistir hasta lograrlo y vivirlo hasta el momento, pues porque vos sabés que en aquella época no habíamos vivido nosotros todavía, no habíamos nacido, pero eso nos demuestra, y a través de la misma historia que venimos nosotros estudiando, leyendo y todo eso, nos damos cuenta de ese valor que tiene ese pueblo indígena de mantener viva su tradición y hasta la vez conservarla. Y eso es muy importante, y sobre todo en esta fecha, y para todos nosotros que tengamos la oportunidad, que nos demos el momento de conocer un poquito más el trasfondo de todo. Me gustaría que nos comparta, para terminar, un mensaje en este día, en esta fecha tan importante para los nicaragüenses, pero también para los americanos, el continente americano en general. Yo creo, verdad, que lo más importante, el mensaje propio es, sobre todas las cosas, el temor a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, y que como pueblo mantengamos viva esa unidad que nos caracteriza para vivirla y poderla transmitirla a los demás. Sería lo más importante, ese mensaje más importante para todo nuestro pueblo y la colonia y los países cercanos centroamericanos, de que vivamos unidos y podamos mantener viva esa tradición, enseñándoles a nuestros hijos y a los que vienen, para que no la perdamos y esa resistencia la vivamos siempre, celebrándolo todos los 12 de octubre. Así es, y muchísimas gracias de verdad, don, Gracias. por compartir con nosotros su conocimiento, parte de la historia, y conocer más de nuestra cultura y de nuestras raíces, porque ese es el objetivo el día de hoy, que todos los nicaragüenses pongámonos a investigar un poco más sobre qué fue lo que pasó realmente y cómo hemos venido luchando año con año y por todos estos siglos por nuestra independencia y nuestra cultura y idiosincrasia. Así es, y con esta excelente información, con un poco más de historia, nosotros continuamos con más acá en la revista Primera Hora, porque el derroche de cultura continúa y tenemos una linda presentación.